Iniciamos entonces el programa con el saludo siempre. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy en Tres Tiempos vamos a seguir celebrando estos 20 años de la librería mediática con un encuentro entre lectores en la sala de lectura Luis Brito García, con Luis Brito García presente en la biblioteca del CELAR. Vamos a hablar de la librería, vamos a hablar de la edición de los libros, de la librería mediática y vamos a tener la participación de nuestros amigos que han venido como público a esta grabación para que nos cuenten qué libro recuerdan haber comprado con su propio dinero, qué recuerdo lejano tienen de ese tema. Un aplauso para todos ustedes, porque sin ustedes, sin el apoyo espiritual y de conciencia, la librería mediática seguramente no hubiera podido transcurrir estos 20 años, porque en algunos casos fue muy tenebroso. A ver, Ana María y Leonardo. Nos conocimos Ana María y Leonardo como en 2019. Yo siempre había seguido lo que ustedes escribían, pero yo decía, no, Ana María es muy brava, no la voy a invitar. Entonces Freddy una vez me dice, no, ¿cómo no la voy a invitar? Invítala. Y a partir de ese día, amor eterno, nos hicimos íntimas amigas. También lo soy de su mamá, de Lourdes, desde la primera vez que nos vimos. ¿Qué dicen ustedes de la librería mediática? Bueno, yo quería en primer lugar agradecer, María Elcira, estar aquí el día de hoy, porque entre tantos amigos y tanta gente hermosa y valiosa que tiene la librería mediática alrededor o dentro de ella, estamos nosotros aquí. Eso lo agradezco especialmente, así como agradezco que hayamos podido participar en aquel programa número 1000. ¿Sí? Y lo que puedo decir hoy, lo que voy a expresar es un profundo agradecimiento, especialmente desde la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. La Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla felicita a esta otra escuela, que es una escuela para, igual que la nuestra, para la formación de la sensibilidad de los venezolanos y de las venezolanas, para la formación de pensamiento crítico, y es una escuela que nos ha dado cobijo absoluto y permanente, ¿no? Ha sido muy importante para nosotros los venezolanos y las venezolanas. Nosotros vamos por la calle, y eso creo que pasa nada más aquí. Yo ando por la calle con María Elcira y la para medio mundo a pedirle autógrafo, a tomarse una foto con ella. Es decir, un programa que habla sobre los libros, sobre la lectura. Genera eso en un pueblo, solamente en el pueblo venezolano, que realmente además, como lo dice el saludo inicial de María Elcira todo el tiempo, pueblo libre de analfabetismo, pueblo cada vez más cercano gracias a las políticas públicas del gobierno bolivariano a el libro y la lectura, de lo cual esta gesta pedagógica que es la librería mediática es un punto importantísimo. Ay, qué bello, Ana María, gracias. ¿Y tú, Leonardo, qué me dices? Bueno, yo lo que aspiro es a probar esa torta. Esa torta la prepararon especialmente en BTV. Eso es un regalo de BTV, así como las delicias que vamos a degustar después del evento. Son cortesía de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que a él dedicamos también este encuentro porque habría gozado mucho estando aquí. Está aquí con nosotros. El sentimiento que me aflora en este momento es el de la gratitud a la librería mediática, porque a la librería mediática hay que agradecerle tantas cosas, no solo el ser uno de los primeros promotores o de las primeras promotoras de la lectura en Venezuela y de la pasión por el libro, sino por haberle quitado a esa palabra mediática ese estigma terrible que suele tener, sino que lo diga Luis Brito García, que ha estudiado ese tema a profundidad, la sola palabra, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué agregar a la gratitud frente a los 20 años de la librería mediática? Que es, como decía Ana María, una escuela, pero ha sido un aprendizaje para toda Venezuela, el contar con la librería mediática como ese espacio de encuentro semanal, cotidiano con el libro como experiencia vital, capital de la cultura, de la historia venezolana,
Y entonces creo que eso es uno de los valores fundamentales para mí, ¿no? Mira, Isidoro, y tú que empezaste como lector invitado y después se convirtió en el productor de la librería y ahora es el comandante y ¿cómo se llama? El que está revisando cada una de las cosas que pasan en la librería, Isidoro. Sí, revisando sí, pero el comandante no, porque aquí quien comanda siempre todo, no solo en la parte de la hechura, sino en la parte de las ideas, eres tú, María Alcira. En definitiva, lo que uno intenta hacer es contribuir con un pedacito, digamos, del esfuerzo intelectual que puedo apoyar y con todo el corazón que la librería mediática merece. Pero además, lo que yo había dicho al principio, ¿no es verdad? Cuando uno empieza a mirarlos a todos ustedes, uno empieza a sentir que cada uno de ustedes es parte de la hechura de la propia librería mediática. Porque seguramente el compromiso que uno tiene con la cultura, con la lectura en este caso como factor de cultura, es la multiplicación de lo que cada uno de ustedes reproduce en cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia hermosísima habiendo trabajado en la Cámara Venezolana del Libro, acompañada por uno de los presidentes históricos que tuvo esa Cámara del Libro, que es Iván Diegues, que quiero que te pares, por favor, Iván, para que todo el mundo te vea. Un factor importantísimo en el libro y, en definitiva, ¿qué es la librería mediática si no es un libro? La palabra ternura se siente en cada uno de los libros por los que tú vas pasando. Y ustedes en la segunda parte de este programa, ustedes van a saber lo que han trabajado nuestros editores para que vayan avanzando ese plan de los libros de la librería mediática para reimprimir el primero y hacer el segundo y el tercero en papel. Y te quería preguntar, ¿qué papel crees que ejerce la poesía, la esperanza en los libros, en la paz de los países? Tú que vienes de un país que siempre ha estado en esa pugna y que es un país hermano y que estás ahora en Venezuela dando de ti a Venezuela. ¿Qué significa la poesía y la edición con la pasión y la ternura que tú le ejerces para contribuir a la paz de un país? Bueno, gracias María Alcira e Isidoro. Y gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Por compartir también estos espacios de crecimiento que entiendo y siento que los venezolanos y las venezolanas han podido proyectar no solo el pensamiento, sino las sensibilidades de un programa que ha alimentado culturalmente un país. Bueno, y también por estar entre gente que ha trabajado y ha construido esos fenómenos, ¿no? Creo que en esencia lo que uno hace con amor se comparte. En ese sentido hablo de la edición y de la creación o la escritura, y que eso permite también que eso nazca en quienes reciben eso como un regalo o como, digamos, una ofrenda. Pienso que es esencial hacer las cosas que uno pueda crear con esa entrega y con ese amor, y sobre todo con humanidad, pensando en la conciencia y en el sentido humano del otro, para que todo esto se proyecte a ser una humanidad mejor, ¿no? Para el otro y para las otras también, bueno, siendo inclusiva, pues. Y pienso que todo eso se vuelca en el hacer y también en la espiritualidad de una, en la búsqueda de una misma, cómo una puede ser mejor en todas las cosas que hace para que eso pues cree un mejor contexto. Y a partir de ello pienso que se genera la esperanza, ¿no? De que el país pueda resarcir las heridas, como bien lo comentas, que Colombia tiene tan adentro. Por ejemplo, en el ejercicio de compartir poesía comprometida, digamos, con la construcción de la sociedad. Es cierto, es cierto. Luis, vamos ahora al finalizar el programa a agradecer 2 regalos que recibimos esta semana. Una muñequita que se llama Lali, que creó Néstor Silva, que es la librería mediática, pero se convirtió en Lali, la muñequita, y una felicitación de la Biblioteca Nacional. Pero Luis, son tantos los años dedicados a leer, a escribir, a ver el mundo, a una gozadera constante que es la vida de Luis Brito García. Y has pasado por tantos programas de la librería mediática, hemos disfrutado
momentos de conversación dentro y fuera de la librería mediática. ¿Qué valor le das tú al programa y a estos 20 años de trayectoria? Bueno, es válido recurrir a la frase tan manida de que 20 años no es nada, pero 20 años es mucho. 20 años es mucho, un programa dedicado a la lectura. Uno de los vicios secretos, no se debe difundir mucho el placer que causa porque serían capaces de prohibirlo. Casi todo lo extraordinario, lo divino es prohibido. Es más, basta prohibir una cosa para que se difunda mucho. Acerca un poquito más. Ajá. Basta prohibir una cosa para que se difunda extraordinariamente, porque la gente es muy ociosa, siempre anda buscando lo que no debe. En ese caso con la lectura es el contrario, pues. No estando prohibida es un vicio, pero es un vicio saludable, aunque es una palabra desprestigiada. En realidad casi todo lo bueno para la salud es fastidiosísimo, es desagradable. No, la lectura es interesante porque te abre al mundo. Yo siempre digo, tenemos una sola existencia, lamentablemente muy breve, y los libros nos permiten vivir 100 existencias, miles de existencias, nos permiten conocer ambientes, seres, épocas con las cuales no habríamos ni soñado, y además nos permiten, como decía Maquiavelo, tener una conversación con los grandes hombres y mujeres del pasado. Los libros se pusieron a la disposición de todo el mundo a precios literalmente muy convenientes, y cuando no, a veces regalados. Incluso hubo extraordinarias ediciones de grandes clásicos de la literatura que todo el mundo debe conocer, que se repartieron además. Y entonces empezó un enorme desarrollo de la edición nacional y de la lectura. Y entonces todo ese desarrollo fue acompañado por la librería mediática, porque sobre todo cuando hay una gran cantidad de escritores, de autores, de libros, hay el riesgo del desbordamiento. La librería mediática sirvió como una especie de ayuda en esa especie de selva proliferante. Fíjense que los árboles tienen hojas. En realidad todo árbol aspira a la condición de libro, y todo libro aspira a la condición de árbol, a seguir creciendo, a reproducirse en otros libros, en las perspectivas que abre y en el oxígeno intelectual que le proporciona al cerebro. La lectura es una cuestión estratégica, y entre las cosas que estratégicamente los bloqueos siempre golpean está la lectura. Entonces también en esta época de dificultades en que uno entiende lo difícil que es sacar un libro a veces, la cantidad de escaseces de papel, de tinta, de máquinas para hacer, de técnicos incluso que sepan hacer un libro bello, hermoso, uno entiende más entonces el papel de la librería mediática. La librería ha pasado desde una época de relativa medianía hasta un esplendor de la lectura que actualmente está amenazado por la amenaza que pende sobre todos nosotros y sobre todos los países de la tierra que intenten tomar conciencia de sí mismos. Mediática lee a Nuestra América. Hoy la librería mediática lee a Nuestra América y se va a Venezuela con Gustavo Pereira. Escuchemos una de sus más conocidas poesías en la voz de María Elcira Matute y del propio Gustavo Pereira. Sobre salvajes, Gustavo Pereira. Los pemones de la gran sabana llaman al rocío chiriqué yetacú, que significa saliva de las estrellas, a las lágrimas enú parupué, que quiere decir guarapo de los ojos, y al corazón yehuán enapué, semilla del vientre.
Los guaraos del delta del Orinoco dicen mejocoge, el sol del pecho, para nombrar al alma. Para decir amigo dicen majocaraíza, mi otro corazón. Y para decir olvidar dicen emoniquitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen. Para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes. En esta parte del programa queremos hablar de algo que está sucediendo desde enero. Y es que tanto este libro que editó en su oportunidad PDVSA La Estancia y que presentó Luis Brito García junto a Freddy Ñáñez en la Feria de Fundarte en 2013, como los subsiguientes libros de la librería mediática, el libro 2 y el libro 3, gracias a nuestro equipo de editores, Freddy Ñáñez, Stephanie Rojas Wagner, Ana María Oviedo Palomares y Leonardo Ruiz Tirado, pues se está haciendo la reimpresión de este libro, del cual no nos quedan sino 2 o 3 ejemplares, y la edición del libro 2 y del libro 3, que nosotros simplemente habíamos trabajado como unos PDF y no habían pasado por un proceso de edición como sí pasó y que ahora ha sido revisado nuevamente, porque Stephanie le dio unos toques que realmente parece mentira, pero unos toques, algo diferente, y ya el libro está mejor. El editor tiene una responsabilidad, y que es la responsabilidad de cuidar la obra ajena, ¿no? La responsabilidad también de proyectar y permitir que esa palabra esté pulida y sea una palabra respetuosa y amorosa y que vaya a alimentar un espacio de bibliodiversidad de un contexto, ¿no? En ese sentido, al mirar el libro, al revisarlo, al ver que tenía, digamos, un conteo de los viajes que ha hecho María Elcira e Isidoro, de ver que también es un tipo de diario, de un deambular entre lecturas que hace una apertura no solo de la literatura venezolana, sino de la literatura universal, que es, como decía Luis Brito, un tipo de, se me va esta palabra, bitácora de lectura de un país que se le propone y que es una apertura a nuevos pensamientos. Me parece relevante mencionar que es un libro que no solo es un memorial, digamos, de un paso, de un programa, sino que es un memorial de un atravesar la literatura de todo un país, digamos, ¿no? Que se hace, que se permite, ¿no? Para acercarnos en las sensibilidades. Y ver este libro, ver también las fotografías que se han sacado allí con los años, ver los premios que allí se menciona también, que ha tenido merecidamente la librería, ver también el discurso crítico que ha construido María Elcira e Isidoro en este proyecto, es también relevante mencionarlo porque es un libro que se construye también desde el pensamiento y desde una responsabilidad de ellos de compartir la palabra. Creo que editarlo es elemental e importante, no solo mencionando por el programa, sino ya cerrando esa idea de, digamos, hacer esta apertura al país. Y bueno, hacerlo, bueno, eso ya es otra cosa. Es un libro, por lo menos el segundo tiene como 560 páginas y el tercero como 550. Es una reconstrucción de toda esta geografía del país, ¿no? Geografía de lectura. Un libro es un tejido completo que hay que ir revisando parte por parte con cuidado. Es como darle forma a un cuerpo que se sabe que se va a compartir al otro. Y en esa medida creo que pues es un honor haber hecho parte de eso y pues haber mirado cuidadosamente algo que se va a compartir, que no solo muestra un proceso, sino que muestra también un corazón.
Es cierto, y tener la paciencia de esperar hasta que todo se conjugue para que el libro ya sea una realidad, que llegue el papel, que esté la edición lista, que se puedan imprimir y que después se puedan obsequiar a los amigos, que para eso son, para obsequiar esos libros. Juan Calzadilla decía, y decíamos, y lo usábamos en el programa central de este aniversario junto con Freddy Ñáñez, que había que pulir, pero no tanto, porque si uno pulía mucho lo que quedaba era el brillo. Entonces hay que tener ese criterio, ¿no? Ustedes también como editores, como personas que han revisado los libros que estarán listos en algún momento, este primero, segundo y tercero están separados por épocas. Cada uno representa 7, 8 años. Y más o menos fue un capricho, la verdad esos años son como un capricho, pero también representan como 20 años de trabajo. ¿Qué dicen ustedes del trabajo de edición, Leonardo? Bueno, sí, yo creo que son como hitos, ¿no? No es una continuidad así lineal en la que está registrada en los libros de la librería mediática, sino hitos muy importantes, además referenciados con enlaces de las redes, etcétera. Pero creo que con el anuncio que el día de ayer en este mismo programa hizo el ministro Freddy Ñáñez, en su condición de poeta y de editor también, sobre la declaratoria de la librería mediática como homenajeada en la próxima Expoesía, edición 2025, que se va a realizar en el mes de noviembre, casi seguramente en este lugar donde estamos, en el CELAR, pues se hace propicia y absolutamente oportuna la edición, la impresión de estos libros que ya van a comenzar a circular de manera digital y virtual. Creo que esos libros son, pues, como lo han dicho ellos dos, bitácora y brújula de la experiencia de la librería mediática y de una experiencia que a través de la librería mediática ha vivido toda Venezuela. No solamente quienes han o hemos participado en algunos de los programas a lo largo de estos 20 años, sino de quienes han estado siguiendo el programa desde sus casas desde hace tanto tiempo y que ya lo han convertido en un hábito de cada fin de semana. Creo que los libros de la librería mediática van a ser un regalo para los lectores venezolanos. ¿Qué dices tú, Ana María? Bueno, sí, estos libros son una especie de registro de una época. Registro de una época, de su literatura y de su contexto también, porque no es solo la literatura y la lectura lo que está ahí, sino todo lo que alrededor de ella se mueve en nuestro país, al menos. Ha sido difícil, Stephanie habla bellísimo, todo el tiempo es poeta, pero ha sido un trabajo arduo. De María Alcira mandó como 10 millones de correcciones, ¿no? Importante que hayas hecho esa revisión y que se haya podido lograr, ¿no? De manera que cuando salgan van a salir perfectos estos libros, ¿no? Son muy largos, muy grandes, tienen muchas páginas y el principal problema que tuvimos en algún momento fue el papel, ¿no? Pero ya decía Leonardo que siendo la librería mediática la homenajeada de poesía, no va a haber ya excusa. Hay que buscar ese papel donde esté. Y aparte de eso, pues va a ser un regalo, como decía Leonardo, para los venezolanos y las venezolanas, porque además se van a ver ahí en ese libro, ¿sabes? Qué importante es que la gente pueda tener un registro de su participación, de lo que vio, de lo que conoció en un momento con la librería mediática. Entonces, bueno, noviembre, María Alcira. Noviembre, sí, los libros esperan, por eso es que siempre admiramos tanto a Gustavo Pereira porque nos enseña tantas cosas. Y esta espera pues nos hizo decidir empezar a escribir el cuarto libro de la librería mediática, que no sabemos qué es lo que va a tener, pero Fátima con los técnicos de BTV se puso a diseñar la portada y hacer el cambio de color y me siento rara de ver ese cuarto libro, porque ahí están los tres, ¿no? El amarillo, el turquesa y el fucsia. Y el cuarto libro es como un mismo libro, porque decía, no le pongan otro ISBN, porque es el mismo libro que está creciendo, no son libros diferentes. Es el mismo libro que va aumentando, contando más cosas. Es como que le salieron más hojas a ese árbol, ¿no? Así que Isidoro tiene el compromiso de seguir contando su historia, que empezó a contar en el tercer.
Rodolfo Pérez Hernández, nuestro embajador ante la UNESCO, y estando ella aquí, están Nelly y Rodolfo presentes y entonces muestro este bello certificado que nos dieron en una visita reciente para la Semana de América Latina. Ellos hicieron una muestra de logros y dentro de los logros bolivarianos de estos últimos 20 años está la librería mediática. Entonces, este documento certifica que la ruana que ellos intervinieron dentro del desfile de ruanas con logros bolivarianos incluye a la librería mediática y esta es la constancia que está firmada por ellos. Así que estando Yolanda acá, están ellos presentes. Seguimos compartiendo los mejores momentos del encuentro de lectores y amigos de la librería mediática realizado el 22 de junio en los espacios del CELAR Altamira. Ahora es el momento para preguntar a todos: ¿recuerdan el primer libro que compraron con su dinero o el primer libro que leyeron? Yo vengo de un hogar, de una familia de lectores, de escritores, de cronistas, de Barinas. Desde hace varias generaciones ha sido así. Pero la única riqueza que había en mi casa era libros. Yo nací en una biblioteca y me crié en ella. Fue, por cierto, una de las bibliotecas en la que bebió inicialmente el comandante Hugo Chávez, porque éramos vecinos en Barinas, lo cual me honra, y éramos muy pobres. La única riqueza era libros y eso no servía sino para leer. Resulta que un mediodía caluroso de Barinas, viajando casi solo en ese autobús, en un autobús, me conseguí en el suelo del autobús un dinero. Yo era muy pobre, inmediatamente pensé un par de zapatos, pero resulta que me bajé en la parada del autobús al frente de la única librería que había en Barinas. Y el dinero era una cantidad para mí enorme. Se convirtió en 1,5 metros de libros de la editorial Losada, que eran en su mayoría libros de poesía de Miguel Hernández, de Neruda. Aquellas lecturas que un adolescente comienza a realizar. Algunos de ellos ya dejamos de leerlos, pero esos libros siguen en la memoria intacta. Hace más de 40 años me gané una beca y la participación en un taller de los del CELAR. Esos talleres que prácticamente, por los que pasaron tantos poetas venezolanos, talleres míticos. Creo que Belén estuvo allí también y además impartió uno. Y incluía un pequeño... La beca era un dinero simbólico, pero que era importante. Había ese año muchos jóvenes allí. Éramos muchos los jóvenes que estábamos participando. Y cuando nos pagaron la primera vez, nos fuimos toditos para Sabana Grande, que en ese bulevar encontrábamos 4 o 5 librerías, ¿no? Y el primer libro que compré no fue de poesía, pero es un libro que tiene muchísima poesía adentro, que es el Cuarteto de Darre, el Cuarteto de Alejandría. Recomendado en ese momento por Carlos Noguera, que era maestro en ese momento de nosotros también. El taller era con Rafael Cadena, pero salí a comprar el Cuarteto de Alejandría. El que me acercó primero a la literatura más o menos fue a los 12 años. Fue un libro de poesía que yo encontré y leía a Neruda. ¿Sí? Y pensé, esto puede hacerlo sentir a uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan extraño que me muestra algo que soy pero no entiendo qué es? Pues. Y fue un libro que fui, digamos, recogiendo dinero de lo que a uno le daba el padre para comprarse sus dulces, su vianda, y sí, chucherías, pues. Y lo compré 20 poemas de amor. Lo recuerdo perfectamente. La familia me daba un bolívar diario para 4 pasajes de autobús hasta el liceo y vuelta. Yo ahorraba eso porque me podía pedir colita en el Paraíso, que era toda esa avenida principal hasta el liceo de aplicación, ahora Eduardo Crema. Y había un viejito allí que tenía unos libros sobre la acera cerca de Puente Hierro. Y uno de esos era El así hablaba Zaratustra. Y entonces, con una gran curiosidad, porque ese libro había sido mencionado en una novela de Rómulo Gallego, en Reinaldo Solar. En esa época mi crítica literaria era el chisme. Cuando un autor mencionaba a otro, yo por curiosidad me compré, era un librito de la colección Thor. Exactamente, no recuerdo
cuál fue el libro, pero fueron varios cuadernos de Fundarte, los cuadernos de poesía. Yo tendría como 15 años, me vi los títulos y me encantaron y dije, me los llevo. Tenía el dinero exacto y dije, me los llevo todos, pero el centavo y el real eran del mismo tamaño. Y después de que pagué me di cuenta de que lo que me había quedado no era el real del autobús, sino un centavo, y me tuve que ir a pie hasta mi casa desde Plaza Venezuela, que era el Boulevard de las Librerías, hasta San Martín, a pie. Yo solo no, porque yo no tengo plata, pero que fue una librería así, compré algo, fue La Cosiata. Sí. Y el primer libro que leí así leído fue El Atlas de Venezuela. Me recuerdo el que leí, tendré yo como 8 años y fue Platero y yo, que en este momento se lo regalé a Roraima. Bueno, no es el que yo leí, pero le compré el libro y se lo regalé. Y el libro que yo compré con mi dinero, aquí me recordé que fue tan igual que a la amiga, 20 poemas de amor, de Pablo Neruda. ¿Tú te acuerdas algún libro que hayas comprado con tus reales? No. Pero tienes ahí el de Platero y yo, ¿no? Aquí está, mira. Bueno, pero sí el que te regaló tu abuelita, ¿verdad? ¿Sí? En la librería Las Novedades, por cierto, en Guarenas. Entré y lo primero que hice fue, porque lo había hojeado, buscar, y había un montón de libros de Connie. Y ese fue el primer libro, Piensa lo bueno y se te dará, de Connie Méndez, que yo compré con mi dinero, también de la merienda. Y el libro que me compré recuerdo que fue en la librería que estaba ahí en lo que hoy en día es UNEARTE, pero era el Ateneo, en esa librería, y el libro no te lo cuento, te lo canto. Ecuellambao fue esa novela de Alejandro Carpentier. Ecuellambao fue esa novela. Ay, no, qué belleza, gracias. Bastante tiempo hace, ¿no? Hace 50 años, yo tenía casi 12 años y recuerdo que vivía en Boleíta y me iba mucho a una biblioteca que quedaba en la California que se llamaba Pau Harris y me ponía ahí a leer los libros. Entonces, una vez que me gustaban mucho los libros de ciencia ficción y aventura y leía a Julio Verne, sobre todo Viaje al Centro de la Tierra. ¿Cuál fue la experiencia maravillosa? Que yo cuando leía ese libro no tenía ilustraciones en ese momento, el que yo leía, me gustó tanto, pero yo cuando lo iba leyendo me iba imaginando la aventura, pues me iba metiendo el efecto protagonista. Me gustó tanto que decidí comprarlo, creo que costó como $1 y me dieron un vuelto de caramelo. Lo compré en la librería Liliana de la tercera travesal de Boleíta, yo vivía en la cuarta, y ese libro que yo compré en la librería Liliana sí venía ilustrado. Y me llamaba la atención que las ilustraciones que yo veía eran iguales a las que yo me imaginaba cuando leía el libro meramente de contexto. Y bueno, desde ahí me interesó mucho esos libros de aventura, sobre todo también los que escribe Luis Brito, que toca muchos libros sobre aventuras en el Caribe, muy al estilo de Luis Brito García. También me gustaban los estilos de Julio Verne. Bueno, yo no recuerdo si el primer libro que leí lo compré o nos los dieron del liceo, pero nos los exigían leer. Es La historia de un náufrago de Gabriel García Márquez. Muy interesante, me atrapó y creo que me lo leí en una semana, en 2 días, no sé, porque es una historia muy, muy, muy refrescante. A mí me pasó, había salido yo de tercer año, estaba en 4º año ya, y viajé a Colombia, a casa de mi familia. Y le comenté a una prima contemporánea sobre que me había gustado, porque habíamos visto en la materia 100 años, habíamos analizado 100 años de soledad, de tercer año. Y el libro que ella me hizo comprar, y no me arrepiento, que se llama, otro de Gabriel García Márquez, que es una antología de cuentos que se llama Cuando era feliz e indocumentado. Maravilloso, que lo he leído como 3 veces, inclusive se lo he recomendado a mis sobrinas nietas hoy en día para que lo leyeran, porque es un libro de verdad, otra faceta de Gabriel como cuentista o como cronista en este caso, y creo que esa es parte de ahí es que vino mi filiación hacia el periodismo, pues. Yo fui maestra desde los 17 años y no, me llegaron por mí tantos libros y tantos niños que ya ni recuerdo ni qué fue lo que yo leí. Y tú, María, seguramente vas a recordar a Rafael Gallegos Ortiz. Ay, Dios mío.
Bueno, tantos libros, tantas cosas. Es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Sí, sí. Es difícil elegir un solo recuerdo. Pero recordémoslo a él amorosamente. ¿Recuerdas algún libro de él o recomiendas leerlo todo? Bueno, tiene libros de poesía, tiene libros de historia, tiene muchas cosas interesantes. Sí. Recuerdos amorosos. ¿Y tú? Tú eres un lector impenitente. Bueno, mira, había muchos libros en mi casa. Recuerdo que los primeros que leí era una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia para Todos. Era ilustrada, una cosa maravillosa. No, Enciclopedia para Todos, que era sobre todo historia. Era historia de Europa, de las Américas, pero era ilustrada y era una maravilla, parecía un cómic. Luis Carlos Prestes, un brasileño, la columna de la esperanza, algo así se llamó, la marcha de la esperanza, se llamaba ese libro, muy definidor de la historia de Brasil, la historia que desconocemos en muchos sentidos, ¿no? Del comienzo del siglo. Fue en el año 63, y me acuerdo que era el año 63, porque yo estudié en el Andrés Bello, y ese año, para tratar de limitar las luchas estudiantiles de esa época, pusieron medio turno, cuando estábamos acostumbrados a tener mañana y tarde, ¿no? Entonces yo en ese año 63 empecé a trabajar. Y tenía un hermano 5 años mayor que yo, que en lo que yo empecé a trabajar me propuso, que él ya trabajaba, que una quincena yo comprara un libro y él compraba un disco. Y la siguiente quincena yo compraba el disco y él compraba el libro. Y yo, motivada por la época que estábamos viviendo en esos años 60, me acuerdo que compré Así se templó el acero. Yo voy a confesar cuál fue el primer libro que yo compré con mi plata, que voy a pasar pena. Pero antes voy a relatar que gracias a mi hogar de lectores, mi mamá muy lectora, mi papá también, tuve una influencia muy hermosa hacia los libros. Mi mamá, recuerdo que nos leyó libros de ella, de cuando ella era niña, nos leyó La Caperucita Roja, pero me recuerdo mucho la motivación que ella nos hizo hacia los libros. Entonces me parece importante también. Bueno, confieso que fue lo que yo compré por primera vez. Era un libro que sacó Poppy. De actividades. El primer libro que yo leí fue como a los 15 años, porque en casa no habían libros. No, un poco como lo que refería el ministro Freddy Ñáñez. Nadie leía y un día llega un tío político, refugiado de España, huyendo de la cuestión franquista, y él sí leía. Entonces, es un tío político, porque vivíamos con una tía en el barrio, muy humilde, y él compraba el periódico y allí entonces leía. Y me fue orientando, tenía yo como 14 años, y un día se me ocurre a mí, porque veo un anuncio en donde se ofrecían clases, Juana Sujo ofrecía clases de teatro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo quisiera estudiar eso, ser actor. Bueno, y él me dijo, bueno, ¿por qué no vas, pues, y trata de entrar? Bueno, para hacerlo corto, fui, y una de las pruebas era leerse un monólogo. En este caso me tocó a mí el Mercader de Venecia, ¿no? Entonces, bueno, llego yo con mi monólogo a la casa y tal, y se lo muestro a él, mío, que aprendiera esto y lo fuera memorizando y que me dijera yo mismo para ver si tenía condiciones. Bueno, lo hice, y en ese recorrido llegó en el barrio de esa gente que vendía libros, ¿no? A crédito. Entonces él me dice, mira, José Luis, esta biblioteca, chico, que está muy bien a crédito, yo te pago la cuota inicial y vas a tener la oportunidad de leer. Y yo, bueno, ¿cómo no? Y así me inicio yo en la lectura con los clásicos. Empiezo a leer a Shakespeare, primero el Mercader de Venecia, claro, me lo leí completo, y después ya pues Shakespeare y todo lo que estaba ahí. Era una lectura obligada para todos los hermanos en casa, Las Mil y una Noches,
Y había otro libro que el título era Bertoldo, Bertoldino y Cacaceno. Yo me acuerdo de eso realmente, maravilloso. Increíble, ¿no? Como es la memoria. ¿Y tu papá fue y le vendió la enciclopedia? Bueno, mira, igual aquí hay gente que como nosotros hacía dieta para comprar los libros, ¿no? Yo ahorré también de lo que me daban para la merienda y me compré La Isla del Tesoro en una colección Ariel juvenil, que después tenía Tom Sawyer y todo eso, y bueno, lo compré en el kiosco en la parroquia San José donde yo me crié. Diría que tuve la suerte de encontrarme con un personaje que se llama Alfredo Almeida. Hoy tiene la cátedra libre, soy su sobrino, y bueno, había muchos libros en su casa, y no diría que lo compré, pero Alfredo Almeida me orientó a que leyera Macario. Recuerdo La Hojarasca como primer libro y ya después no sé si fue el que compré fue primero La Metafísica de Connie Méndez o fue Siddhartha de Hesse. Mi época de bachillerato, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, El coronel Arcadio Buendía, El pueblo Macondo, esa obra literaria muy importante de América Latina. ¿Y tú, Yolanda? Yolanda nos pasamos escribiéndonos, dándonos recomendaciones de lectura. Mira, primero decirles a ti, a Isidoro, a Fátima, que Rodolfo y Nelly les acaban de escribir por el y que lo lean. Bueno, en relación a en casa mis padres eran docentes y había libros, desde Bambi hasta las aventuras de Tom Sawyer. Pero yo atesoro una experiencia muy hermosa, que es que mi primo Pedro Calzadilla, un poco mayor que yo, él hizo un grupo de primos e invitó a Rafael Strauss y nos reuníamos con él periódicamente y recuerdo, por ejemplo, Piedra de Mar y la discutíamos, El viejo y el mar, Alicia en el País de las Maravillas. Cuando niño mi papá me regaló una enciclopedia que se llama Lo sé todo. ¿Tú la tenías? Y de ahí aprendí de todo en esta vida, de todo, de todo. Cuando eras chiquitica, ¿recuerdas algún libro que te hubiera gustado, que pediste que te lo compraran o que lo compraras tú? Bueno, no lo compré yo, pero fue mi jardín, porque con ese fue que empecé a leer. Ese es el que recuerdo. Mira, nos vamos para Priscila. Priscila trabajaba en una librería. Ella que le encanta conversar tanto, esa era como librera como Eduardo. A ver, Priscila, ¿qué recuerda usted de ese trabajo de la librería, ese trabajo inolvidable de la librería? Pasó de trabajar en una librería a entrar en la librería mediática. Es verdad que sí. Pero esta no es mediática, maniática. Maniática en todo, bueno. Me fascina, porque de verdad que trabajé 5 años y fue algo que es impresionante trabajar con libros. Y ahora vive entre libros, recogiendo libros y cambiándome los libros de sitio. Tiempos no se puede creer en milagros. Hoy al cortar el pan salió volando un pollo. Luego supimos que era una broma del panadero. Ya decía yo, en estos tiempos no se puede creer en el amor. Anoche nuestro hijo mayor se tragó a su novia mientras le daba un beso. Luego se disculpó diciendo que había sido sin querer. Ya decía yo, ya decía, en estos tiempos no se puede creer en lo que pintan los pintores.